Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Cíclope, su podcast de cultura visual de confianza. El día de hoy volvimos a los fotógrafos. Después de dos sesiones, me parece que incluso fueron tres, en las que más bien lo abordábamos desde el punto de vista teórico, volvimos a los creadores, porque el balance es importante, entonces no nada más nos ponemos densos de repente, como en los episodios pasados. También hay momentos en los que nos gusta hablar como justo del otro lado, quitarnos un poco este velo, ¿no? Que luego aparece desde la teoría y que la vuelve muy complicada. Y entonces nos encontramos hoy, y ya lo están viendo de este lado, con Humberto Ríos. Humberto Ríos, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Humberto Ríos, para quien no lo conozca, bueno, de entrada tiene una carrera que me parece muy curioso porque básicamente del 2010 para acá explota de manera impresionante. Tiene exposiciones ya en Nueva York, en Portugal, me parece, en Caracas, en Foto España, ha estado, bueno, en múltiples en México, eh, me parece también incluso en México, dentro de varias ferias de arte importantes, ganó el primer premio de compra además de Luz del Norte, entonces hay de dónde cortar, pero lo primero que me sorprende justo fue que ocurrió muy rápido. Entonces, pues igual si quieres empezamos a hablar justo como desde el génesis, o sea, como desde tu primer Sí, interés sí, justo de la foto, y de ahí vamos avanzando y vamos viendo quizá algunas de tus piezas. sí, claro. Hola, David. Oye, pues muchas gracias. Primero que nada, me encanta estar aquí en este programa con todos ustedes. Y me llama la atención ahorita que decías, me gusta tu optimismo, ¿no? Esta cosa de, en 10 años prácticamente he explotado mi carrera. Creo que tienes razón. Sin embargo, ahorita que me hiciste ese comentario, me hiciste recordar precisamente, ¿no? Que ya llevo 10 años en esto. Y para mí esto es así como, en efecto, nada, ¿no? Porque cada vez que sientes que ya llegaste a algo importante, siempre algo se vuelve a reescribir, te vuelves a cuestionar y vuelves a empezar de cero y es un continuo, pero creo que también eso es lo interesante, ¿no? Porque siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Yo creo que siempre lo importante en el mundo de la foto y del arte, que bueno, yo me dedico al mundo de la foto principalmente, pues es estar aprendiendo y cuestionándote a lo más que puedas, ¿no? Sí, que es curioso justo porque me parece que además, sobre todo en relación a quienes hemos tenido ya en este espacio en los podcasts anteriores, que más bien tienen como, es decir, para quien recuerda el episodio con Gaby Olmedo lleva esos 10 años en un solo proyecto, ¿no? El que tiene del Ujú. circo. Y me parece muy interesante porque no por eso, o sea, no por demeritar ni el trabajo de Gaby ni el tuyo, pero es interesante justo que nos hemos hecho de un catálogo aquí de invitados excepcional porque los han hecho proyectos muy, muy redondos. Eh, Ujú. Me parece que además con mucho tino y con muy buen olfato, digamos, temático, has empezado Sí, o más bien has llevado tu carrera justo como por senderos que se empiezan a reconocer entre sí. sí. Entonces, Sí, digo, igual aquí claro. estoy adelantándome un poco porque todavía no les mostramos nada de lo que han hecho, pero ya llegaremos ahí, Sí, lo sí, sí. prometo. Sí, Pero ok. de todas maneras o sea, me parece justo que en ese olfato temático y creativo hay cosas muy rescatables. Claro. Sí, sí, sí. No, mire, y yo creo que tienes razón, o sea, la forma en que cada artista o cada productor, digamos, origina sus proyectos es muy variable. En mi caso, bueno, yo estudié artes visuales en la universidad, en la UNAM. Posteriormente hice la maestría en artes visuales y eso cambió mucho mi forma de trabajo. Te voy a decir por qué. Yo creo que en estos 10 años que llevo trabajando me di cuenta que la fotografía da para mucho, pese a que en efecto ya son más de 200 años que lleva conformada como un medio. Te das cuenta que estamos en pañales a diferencia de otros medios en el arte, ¿no? O sea, la pintura, la Ujú. escultura, el grabado, en fin, lo que tú quieras, las letras, ¿no? En fin, la música. Yo creo que yo me di cuenta con la teoría en la maestría que hay una multidisciplina ya en la que está inscrita la fotografía, que puede ser, en mi caso, desde la historia, la filosofía, ¿no? Actualmente estoy trabajando en idea del teatro, ¿no? La arqueología, que ha sido muy importante en mis proyectos, pese a que tampoco me he dedicado como tal a fotografiar
solamente piedras en un sentido literal. Creo que Ujú. la arqueología y el arte es algo muy simbólico que trasciende los medios visuales. Creo que es algo mucho más conceptual, mucho más metafórico. Y bueno, cada quien tiene un proceso de trabajo y en efecto, ¿no? A mí me gusta pensar que el arte es una actividad completamente, valga la redundancia, muy activa, muy productiva y que se reinventa todos los días, ¿no? Yo siempre digo que a diferencia de los escritores que dicen yo publico para dejar de corregir, yo siempre digo que publico un proyecto para precisamente ponerlo en un concierto donde la gente pueda escuchar qué estoy pensando, qué estoy diciendo y que lo podamos criticar y porque siga avanzando. O sea, no, nunca terminas de pensar un proyecto, de resolverlo, aunque ya esté terminado en ciertos términos. Y de alguna forma creo que eso es lo que mantiene activa a la obra y al artista, ¿no? Entonces, yo cuando empecé mi carrera hace precisamente como 15 años, que empecé formalmente en todo este asunto, yo hacía proyectos de, no sé, 2, 3 años. Ahora ya me doy cuenta que eso ya hasta casi es obsoleto porque vuelvo a retomar temas o a investigar y vuelvo a escribir textos al respecto de cada obra. Empiezo a construir otras obras a partir de esa misma serie. O sea, ya me di cuenta que esto es inacabable, ¿no? Mientras yo tenga, digamos, vida y razón, trataré de retomar ciertos temas que me interesan dentro de un mismo proyecto para que siga creciendo porque también va evolucionando como uno mismo, ¿no? Sí, que justo yo pensaba, porque que yo estudié justo la carrera de arte, pero la estudié, Ujú, digamos, la estudié en el claustro, y, era y es muy curioso porque es básicamente teórica, ¿no? Y entonces ujú. a mí me parece, me parecía y me parece muy complicado todo el tiempo justo la parte del quehacer artístico, porque la Ujú, parte que se me hace muy complicada es que uno empieza a detectar cuando estudia a los artistas desde fuera y tiene su actividad artística siempre y como ya acabada, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a estudiar, pues empieza muy atrás en términos artísticos, ¿no? sí, Entonces ya claro. está como todo el plano de todo lo que hicieron en sus vidas, todos los artistas, y entonces uno dice, ay, pero qué obsesionado estaba con esas cosas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. como tienes todo este panorama gigante ya de la obra, uno puede decir, mira, es que hay ciertas obsesiones que empiezan a aparecer aquí, que luego se refuerzan acá, y entonces uno puede decir, eh, como es de manera muy sencilla, o sea, como, no sé, en el caso de Fontcuberta, que aunque sigue produciendo de repente y que sigue ahí haciendo cosas interesantes, pero uno se da cuenta de que su obsesión principal es la Ujú. idea de la ficcionalización, ¿no? O sea, cuando Sí, claro. algo deja de, algo, por la naturaleza del medio, que es la fotografía, de repente deja de parecer real, uy, algo pasa, ¿no? Y entonces ese Ujú. mismo tema marcadísimo en muchas de sus piezas. Sí, Y claro. así, ¿no? O sea, uno puede analizar de muchas maneras justo a todos los artistas. Ujú. Y entonces eso me parecía muy complicado, ¿no? O sea, justo desde el punto de vista de quien los estudia, Sí. que se siente medio raro, pero Sí, claro. desde el punto de vista de quien estudia a los artistas, se vuelve así. Y luego justo uno empieza a darse cuenta que no es que solo le pase a los artistas, nos pasa a todos, pero la manera de Ujú. canalizar lo que tienen los artistas en general, dígase Sí. fotógrafos, músicos, todos ellos, es muy interesante, ¿no? O sea, me parece muy interesante porque cuando uno empieza a estudiar, no lo sé, o como en términos de ciencias más exactas, Ujú. como, digo, que no quiere decir que sean agotables, ni mucho menos, pero tienes como mucha más idea de qué vas a hacer, no sé, si estudias biología Claro. marina, ya Sí, tienes claro. cierta certeza de que no vas a estudiar elefantes, ¿no? Sí, O sea, claro. pero en Sí, sí, sí. términos artísticos es como, y entonces esto es hacer arte y órale, al mundo, y el mundo es, Ujú. o sea, y el mundo que se puede estudiar es, puedes estudiar elefantes, puedes estudiar vaquitas marinas, puedes estudiar lo que sea. Sí, 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 sí. Sí, Y creo que entonces, tienes razón en eso, ¿eh? Porque fíjate que ahorita me quedo pensando en todo lo que has dicho, que es muy interesante, porque cuando yo empecé, nunca me imaginé que mi obra pudiera mutar tanto, ¿no? O sea, tengo una línea definida de investigación, como lo has dicho, las obsesiones que uno tiene se repiten, pero sí es cierto que, a diferencia de otras áreas, el proceso creativo es muy interesante porque no tienes que probar nada, como en la ciencia, en cierta forma, y te permite especular de forma, digamos, interesada, de forma, digamos, académica, de forma también reflexiva, profunda, y te lleva a caminos que nunca imaginaste, ¿no? Yo ahorita que comentaba cuando hice, por ejemplo, la maestría,
para mí fue importante este proceso de investigación porque ahí entendí que la obra siempre, digamos, como decías tú, una cosa es cómo la vive el productor o el artista y otra cosa es cómo la ven los críticos o los teóricos y los académicos y el público en general, ¿no? A mí me sirvió mucho eso porque de alguna manera aprendí también a tratar de mirar un poco más de fuera mi propio proceso, e incluso en vez de padecerlo como muchos artistas, más bien interesarme por esa parte y darme cuenta que la obra también es contextual, que todo lo que tú produces no siempre va a ser maravilloso, porque también tiene que haber siempre un proceso contextual que permita que una obra sea leída o interpretada de una cierta manera o de otra. Y yo siento que muchas veces hasta el proceso creativo es casi como el de un escenógrafo, un museógrafo, ¿no? Tienes que hacer una obra, echarle un poco al mundo, probar, hacer todo un ambiente, iluminación, colores, un texto, un sustento que de alguna manera genere una como caverna platónica, una idea ilusionaria, ¿no? De si va a funcionar y la echas al mundo y lo más interesante es de que no tienes que probar nada, solamente es dejar que la gente contigo experimente o tenga una experiencia con respecto a eso y ver qué sucede, ¿no? Y eso se me hace increíble porque tenemos una libertad, insisto, muy importante que en pocas áreas se tienen. Yo creo que para mí lo más importante de un artista es de que puedes relacionar campos de conocimiento que en otro espacio sería imposible, ¿no? Aquí en el arte sí puedes conjuntar la ciencia, puedes conjuntar la arqueología, la historia, el pasado, el presente y generar algo nuevo que, insisto, es una experiencia que puede salir a veces bien, a veces salir mal, pero que eso ya es bastante, porque estás haciendo algo para que la gente tenga conciencia de ciertos procesos, ¿no? Sí, y que justo en en esa misma vía, digamos, es muy interesante Ujú, que empiezan a ocurrir cosas como que también te das cuenta de las capacidades que el arte mismo tiene para mostrar a todas estas otras disciplinas, ¿no? Es decir, cuando uno claro. piensa de manera artística la ciencia, y hay múltiples ejemplos, ¿no? Está el centro, por sus siglas, el CERN, que es este Ajá. colisionador de partículas, que tiene su programa Ujú, artístico, ¿no? O sea, sí, claro. muchos esfuerzos, incluso en México, ¿no? El colectivo Arte Más Ciencia que está en CEU, Ujú, este, el Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Que son estos esfuerzos justo de que esto que en algún punto se vio como algo tan absolutamente separado, ujú, que era el arte y ciencia, pues se ha ido juntando justo porque brinda y es un tirar y aflojar entre el método y también como justo esta libertad creativa, el uso desobediente de las tecnologías y tal. Y me parecía interesante porque justo de eso hablábamos un poco la semana pasada, que ahora que ujú, tenemos la oportunidad de charlar contigo, ujú, este, empieza a ocurren cosas muy interesantes que es que en términos tecnológicos siempre hay como este constante rebase ujú. por la propia tecnología, ¿no? Es decir, si bien decías, llevamos 200 años y está en pañales, pues tiene sentido considerando que la pintura lleva desde los griegos, ¿no? Claro. Entonces, Sí, y ahora bueno, sí que nos falta todavía un montón, ¿no? sí, 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 Por digo que toda sí, la sí. visión, digamos, que tenemos de arte se configura bastante en el siglo XIX, pero como sea, Ujú, muchas de las expresiones artísticas ya estaban bastante masticadas para ese momento, y en sí. cambio, en ese sentido, la foto es muy joven, y Ujú, a pesar de que es muy joven, sus medios cambiaron brutalmente en esos 200 años, ¿no? O sea, pasaron de claro. ser eh, mera sal de plata emulsionada a tener unos procesos de revelado así complicadísimos Sí, sí. en sus primeras etapas y en las últimas, ¿no? O sea, toda la parte de la fotografía análoga. Y además, ¿sabes qué? También, o sea, algo que me parece a mí muy interesante ahorita que empezamos a hablar sin querer como estas cosas de o cosas con ciencia que ni me lo esperaba, ¿no? Que es inesperado. Por ejemplo, en el caso de la foto, creo que lo interesante es que actualmente todavía los fotógrafos podemos recurrir a técnicas antiguas o a esta fotografía argéntica que tenía que ver con todo un aparato, ¿no? Con químicos, con plata, como ahorita decías. Lo podemos retomar aunque esto ya no sea nuestro tiempo, aunque es algo anacrónico, ¿no? Que en la Ujú. ciencia no pasa eso, ¿no? En la ciencia sí hay como una linealidad en donde lo que se dijo hace 100 años ya se volvió obsoleto y ya
a lo mejor ya se hizo controvertido y ya no sirve y vienen cosas nuevas y gente nueva. Y en el arte tienes la posibilidad de que puedes retomar cosas del pasado, reinventar con el presente y cuestionar para el futuro. Y es un eterno continuum que nunca acaba y a mí se me hace increíble, ¿no? Yo, de hecho, casi todo el tiempo en mi trabajo, como habrás a lo mejor notado, tengo una obsesión por lo pasado, ¿no? Y precisamente apenas estaba viendo una entrevista de un neurocientífico que decía que realmente el cerebro humano vive todo el tiempo en pasado, ¿no? Porque de alguna manera lo que vives en un momento dado le llega al cerebro como un par de segundos después y yo me quedé, claro, o sea, desde ahí viene quizás esta obsesión que uno luego ni siquiera es consciente de pensar que todo ya lo que te está diciendo ahorita ya es pasado, pero insisto que en el arte sí puedes reciclar, puedes cuestionar, puedes revisar, puedes conjuntar y hacer realidades nuevas y posibles, y en la ciencia y, pues es prácticamente imposible, se queda como un campo intocable, ¿no? Como Darwin ya pertenece a un periodo y digamos, probablemente un científico no lo podría volver a tocar, bueno, claro, o sea, sí se vuelve a retomar, pero sí hay como una distancia y en el arte hay gente que lo retoma y vuelve a encontrar cosas maravillosas, ¿no? Sí, y que además justo por lo que mencionaba antes, la velocidad de alguna manera con la que se desarrolla el proceso fotográfico en términos tecnológicos, es decir, ya son 200 años, pero de todas maneras son apenas 200 años contra los por lo menos 3000 que Miles de lleva la años, sí. escultura, ¿no? O sea, cosas Sí, sí, así, claro. ¿no? Entonces, Sí. eso hace que uno piense cosas como, qué interesante, porque tengo aquí a la mano todavía procesos muy, entre comillas, arcaicos de la fotografía, ¿no? Es decir, en, ¿cuándo fue? Creo que era 2018 todavía, en la universidad en la que, en el claustro de Sor Juana, que fue donde estudié, una amiga hizo una exposición para, ahí en la escuela, como curadora, para Miguel Cunningham. Y Ajá. Miguel Cunningham tenía una pieza muy interesante porque era una foto de la luna, pero era un Ajá. daguerrotipo que él se armó, ¿no? Claro. Entonces recurrió a, quizá, digo, no es que sea la primera forma de fotografiar, pero al menos la que la inaugura en el mundo, digamos, de manera oficial, es el Sí, sí. daguerrotipo, y todavía puede hacer Sí, eso y claro. luego conjuntar eso con fotografía digital, porque la cámara con la que lo hizo. Entonces hay como estos brincos entre lo más reciente y lo más antiguo que son muy visibles, y por lo que decía que todo esto me trae a tu obra, además de justo esta obsesión por el pasado, es justo esta obsesión con eso que va quedando, ¿no? O sea, porque Ujú, hablábamos hace 2 episodios, me parece, Ricardo, con Ricardo Cuevas, justo que ujú. todavía el ciclo humano no ha llegado al punto en el que la primera foto que se tomó ya haya como que se haya terminado de desintegrar, ¿no? O sea, no hemos Ujú, vivido lo suficiente como para notar que una foto desaparece. ujú, Digo, claro sí. que hay las que se han quemado, que han sufrido daños, etcétera, pero digamos, en Sí, o un que ya se ciclo, borraron, ¿no? Ya ajá, se perdieron, se borraron, lo que sea, ¿no? Sí. pero en términos como de el proceso, no hemos Ujú, vivido más que una foto, ¿no? Todavía. Entonces, claro. me parecía muy interesante justo porque podemos justo tener esos anacronismos, y Ujú, tú en tus obras hablas mucho justo de este vestigio, de esto que queda, ya sea en términos cuasi forenses, ¿no? ujú. O muy forenses en algunos casos, Sí, sí, a, pasando por la mera arqueología, ¿no? Que mencionabas hace un momento, y sí. por estas reflexiones muy interesantes que retomas para iniciar tus piezas, que para quien no la haya visto, de hecho creo que podríamos aventarnos un clavado a tu página, Ajá. porque quiero mostrarles justo cómo está armada. Entonces, si uno entra Ok. aquí a su página principal, Sí, sí, sí. podemos ver ya, digamos, un preview de una de las obras, pero Sí. todas las piezas inician con una cita. Y Sí. entonces me Yo pareció, soy un obsesivo de los epígrafes o las citas, siempre soy así un obsesivo. entonces, eso me pareció a mí fantástico, justo por cómo eso inscribe de muy buena manera justo eso que estás pensando, es decir, nos das herramientas de lectura para quienes visitamos la página, de cómo Sí, sí. podemos ir o desde dónde podemos ir desenmarañando este conjunto de imágenes. Y me Claro. parecía muy curioso Sí, sí. que Y justo... ¿sabes qué? Perdón. Ah, no, no te ¿Sabes preocupes, mejor qué? sigue tú.
¿Sabes por qué también me interesa ahorita que mencionas todo esto como una introducción al trabajo? Alguna vez una persona me dijo, no, es que tú eres fotógrafo, debes de poner las fotos inmediatamente. Y yo dije, no, porque creo yo también que la obra siempre requiere de un cierto tiempo, de una cierta reflexión, de un proceso de compromiso por parte de quien quiera ser espectador de ella. Y es como un paquete completo, ¿sabes? O sea, un artista produce años de investigación que muchas veces pueden vislumbrarse en su mente después de años o a veces en segundos. Y creo que sí requiere un cierto compromiso porque, insisto, cuando yo estuve haciendo la maestría con investigadores, me di cuenta que realmente el tránsito de imágenes es muy lento en el tiempo, ¿no? Nada es espontáneo de manera, nada es maravilloso de forma espontánea, todo tiene que tener un contexto. Y cuando entiendes esa parte, te das cuenta que es un proceso que enriquece mucho la obra, ¿no? En vez de competir con ella, es un discurso que va en paralelo, el contexto o la historia que envuelve o la textolatría que lo acompaña. Y eso siempre ayuda mucho porque también es como que también te va generando un acercamiento mucho más filosófico, mucho más conceptual, que ya luego tú puedes desenmarañar, como decías tú, con las imágenes. A veces se cumple, a veces no. Y eso ya te hace un mismo choque como conceptual, que es lo que me gusta generar en el espectador, ¿no? Y que además también me parece justo, siguiendo esto, que justo por la manera en la que los pones en tu página y que aparece en muchos lados, justo la Ujú, idea de que haya un texto que inicia, creo que ayuda a darle algo a la imagen que ujú, le cuesta trabajo. ¿A qué me refiero? Las imágenes, a diferencia de la música o, bueno, todas las artes temporales, dígase música, teatro, danza, incluso la literatura, tienen sí, como esta, em, el cine, pero esta como facilidad para establecer ritmos. Justo ujú, porque uno no puede leer todo un libro apenas lo ve, ¿no? O sea, no es como tan inmediato como ocurre con las imágenes. claro, ¿No? O sea, las imágenes uno las pone en la pantalla e inmediatamente ve toda la imagen, ¿no? O sea, el principio y el final de la imagen está contenido ahí. sí, claro, Y entonces me parecía muy interesante justo cuando veía tú los textos que eliges para ponerlos al principio, sí, que ayudan a que uno le devuelva eso a la serie, ¿no? Es decir, si bien la puedes ver así de trancazo en el mosaico que aparece como de previsualizaciones, sí, también hay esta sensación de ritmo que uno tiene que darle después de que uno lee estas cuantas líneas, ¿no? O sea, como que ya sabe qué ir buscando, qué es lo claro, como, cuáles son esas llaves. sí, claro. Em, Y sabes que también me gusta mucho, como que yo siempre he pensado que la fotografía es una especie de fe, ¿no? En lo que tú ves, ¿no? O sea, tú tienes que cuestionarte si lo que estás viendo todo el tiempo te da información, si es real, qué tanto es una construcción. Evidentemente hay una teoría muy desarrollada al respecto de qué es ficción, qué es documental, en fin, en la fotografía, ¿no? Pero yo me refiero a que creo que la fotografía es una trampa, debe de ser igual un proceso muy activo que todo el tiempo te mantenga en un estado latente de, de cuestionamiento, ¿no? De por qué estoy viendo esto, ¿no? Ahorita que pusiste esta serie que creo que es la de arqueología, que esta es un me proyecto, parece es Vestigios. a Bueno, esas estábamos en vestigios. arqueologías, pero aquí estamos Ah, en bueno. No, si Vestigios. quieres métete aquí en Vestigios precisamente, aprovechando que estamos en Vestigios, Ujú. que precisamente es una de mis primeras obras con la que yo, de hecho, gano el Encuentro de Arte Joven en Aguascalientes hace miles de años. Pero fíjate, para mí es una serie muy importante y que le tengo mucho cariño porque es de esas obras que a mí se me han revelado poco a poco en el tiempo. Eh, Incluso las citas que voy poniendo las he ido reescrito miles de veces, el texto lo he hecho miles de veces, porque siempre encuentro algo nuevo que decía al respecto, ¿no? Y es una obra que precisamente creo que habla mucho de esta idea de la trampa, ¿no? De la que yo hablo, ¿no? La serie parece ser muy simple, una serie de museos en la oscuridad, que empecé en el Museo Nacional de Arte, que posteriormente pude conseguir entrar y fotografiar como un privilegio en el Museo del Prado, en el Museo Thyssen en España, ¿no? Hace 2 años estuve en la National Gallery de Londres, estuve en Washington, en la National Gallery también, ¿no? Y la idea es como que todo el tiempo es una trampa a lo que estamos viendo, porque tú dirías son cuadros negros, no es nada,
pero realmente la idea era de construir la idea de museo que tenemos, de construir el paradigma de lo que es la fotografía y de construir lo que es el paradigma de la experiencia del arte, ¿no? Claro, quien quiere entrar en el juego igual se llevará algo, quien no pensará que es una tomada de pelo, como también puede pasar, pero Ujú. creo que ahí es donde tú te pones a pensar, porque para mí es una foto que marcó mucho mi trayectoria, porque de alguna manera es una foto, como tú puedes ver, muy documental. Son espacios, digamos, directos que yo tomé con mi cámara, solamente en la oscuridad. Y entonces parecen fotos construidas, pero realmente son documentos, ¿no? Porque yo disparé la cámara, claro, compuse, en fin, se volvió una serie de fotos muy abstractas, pero es como una especie de documento ficción que no queda claro y a la vez es demasiado claro para no ser, digamos, un documento, ¿no? Y esa idea me gusta mucho porque es esta trampa de la que yo hablo, ¿no? En realidad la idea a mí me gusta mucho, me voy brevemente con esta idea. eh, es un proceso que en ese momento yo estaba viendo como muy moderno, ¿no? Me puse muy Malevich, ¿no? En esta deconstrucción del, como algunos saben, la pintura del cuadrado negro que viene a contrarrestar, digamos, esta carga pictórica muy evidente del naturalismo y la descripción mimética, ¿no? Y yo me puse en este momento muy así con la foto, ¿no? Yo estaba cansado de mirar y quería más bien pensar en cómo se reconstruye el momento de apreciar un museo, de apreciar el pasado, de apreciar la obra de arte en un museo de arte clásico. Y bueno, salió esta serie y sin querer la fui linkeando. Cuando veo estos cuadros, precisamente esta foto en el Munal, pues me voy dando cuenta que aparecen estos cuadros muy de Malevich, ¿no? Como este, digamos, esta abstracción. Y de ahí empiezo a hacer como toda esta serie de forma más consciente, ¿no? Y después empiezo a hacer todo este link con la caverna platónica, ¿no? Y pensar qué es lo que realmente vemos cuando vemos a través de la fotografía. Realmente vemos imágenes, vemos recuerdos, vemos el tiempo, vemos el pasado. Y creo que eso es lo que me interesa, ¿no? Son imágenes muy simples, pero, pero creo que la apuesta va por ahí, ¿no? Y ahí sí te das cuenta que el texto también puede ser muy importante porque, insisto, es como una forma de sugerirte, pero la serie al final del día también tiene otros caminos que pueden ser desde una percepción muy silenciosa, muy contemplativa, ¿no? Hay gente que me decía, me provocan como cierta paz. Ah, pues está increíble, ¿no? O sea, el punto, por ejemplo, esta foto está tomada en el Museo del Louvre en París, ¿no? Entonces, aunque no hay referencia como tal a los lugares, evidentemente sí hay una espacialidad que sí te permite reconstruir un poco, digamos, la experiencia de estar en un museo, ¿no? Está en estos espejos negros, ¿no? Sí, y que además me parece a mí justo muy interesante hablando, volviendo un poco a esto que te decía de cómo en muchos sentidos encontré en tu obra un back to basics en el sentido de que Sí, requieren cosas de ti las piezas, en el sentido de sí, que acostumbrarte a la oscuridad, ¿no? Y ya que te tienes a entonces a ver de manera más atenta y que le da su tiempo a cada una de las imágenes, y por eso me parece interesante también lo que te decía hace rato de los ritmos, porque sí, casi que te sí, tienes que acostumbrar, ¿no? Como quien se acostumbra a la oscuridad, al principio, cuando apagan las luces, no ves nada y de repente empiezan a surgir cositas, ¿no? Uno claro. Ese empieza a sí, sí, divisar sí, mejores imágenes. Y entonces me parece muy interesante justo porque si pones esta imagen así de trancazo, primero uno puede decir, ah, hay un cuadro, pero luego entonces te empiezas a acercar y te das cuenta, ah, mira, hay una banca aquí, el cuadro tiene una inscripción de este lado, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más claro. rico justo este ejercicio de irse dando cuenta de cuáles son las cosas que te va ocultando la imagen y este auténtico develar que Sí, recuerda cómo se revelan las imágenes mismas, ¿no? Es decir, claro. cuando el proceso era completamente analógico, que era en el cuarto oscuro, y entonces tenías que estar un rato primero ahí en el cuarto oscuro, acostumbrarte para entonces tener bien los tiempos, que en la ampliadora o ya cuando estabas directamente imprimiendo y tal. Y Sí, sí, entonces era un gastadero de ojos, porque ya que lo tenías listo, entonces sales del cuarto oscuro, ya que fijaste y toda la imagen, y entonces hasta ahí la puedes ver de mejor manera, ¿no? Y te claro. tienes que volver a acostumbrar. Y entonces en este irse acostumbrando, acostumbrar la mirada, me parece muy Sí, interesante que esa es una práctica que está en muchas de tus piezas,
¿no? Como a este Sí. acostumbrarse, no solamente en este sentido de que porque están oscuras, Ujú, sino porque muchas de ellas son medio crípticas, ¿no? Tienes que ujú, justo acostumbrar tu mirada a lo que estás viendo y entonces ya ir divisando, ah, mira, aquí hay una puerta, hay un brillo, sí, y entonces eso marca un ritmo distinto de ver las imágenes que por lo que por ejemplo, recordando el primerísimo episodio de este podcast en el que hablábamos de Instagram, Instagram no te lo permite, ¿no? O exacto. sea, un Sí, fondo que, blanco que, que así que te avienta las imágenes a la cara, que muchas de ellas son muy claro. obvias. Digo, no porque Sí, los porque, no, pero es lo que te iba a decir, que precisamente lo interesante es que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, uso el Instagram, evidentemente estoy en redes sociales, lo tengo que hacer. No me encanta poner mi obra ahí, sí me cuesta mucho y contextualizo mucho, como te decía, haciendo un espacio con un texto, en fin, porque precisamente creo que mi obra es muy silenciosa y en un bullicio como lo es Instagram es muy complicado que alguien se detenga a mirar esto que es como ir a contracorriente, contra esa rapidez, contra esa prisa por querer mirar y entender rápidamente las cosas, ¿no? Aquí es la trampa porque precisamente es tan simple que te implica precisamente respirar y pensar un poco más allá, ¿por qué no está poniendo algo que pueda ser tan evidente? ¿Qué más hay ahí, no? Y yo también creo que muchas veces pasa que, por ejemplo, en mi obra, precisamente por ahí van a aparecer unas fotos impresas de cuando he montado la serie, y precisamente para mí estas piezas, de hecho, lo importante es verlas en el carbón, como las imprimo al carbón en papel de algodón, porque ahí también hay otra materia que tú puedes ver que todavía se desdibujan más estos espejos y la realidad se vuelve todavía más impenetrable, ¿no? Entonces me gusta porque ahí es como lo pongo en una parte del texto que, mira, por ejemplo, esa pieza, ¿no? Que hasta usé como estos marcos muy como de museo, ¿no? Evidentemente, el verlo en persona, esa oscuridad como que te mete de una forma mucho más profunda, quisieras tocarla, casi parece un grabado, ¿no? Entonces se vuelve como un poco más, digamos, amplia la forma en que percibes también esos claros oscuros, ¿no? O esas profundidades. Y creo que es importante porque le da algo más también a la obra, que es pensar que también aquí sí la cuestión del residuo, de lo material, sí es muy importante para entender hasta casi como si fuera un museo que se está empolvando, que está en el paso del tiempo ahí recargado, ¿no? Digamos, ¿no? y que además requiere, o sea, he de decirte que cuando yo por primera vez vi tus piezas, justo por ser tan obscuras y por eh, digamos, su misma simpleza, Sí, yo ya tenía pesadillas museográficas, ¿no? O sea, sí, porque sí, dije, le pones un foco encima y ya no ve nadie nada, ¿no? O sea, si no la claro, iluminas de una manera muy precisa, sí, el sí, efecto de charola hizo que nadie viera nada. Pero si no sí, la iluminas de manera, o sea, si no la iluminas para nada, pues tampoco se ve nada, ¿no? Entonces, claro, yo sí, tenía pesadillas museográficas cuando vi tus piezas. sí. No, Digo, y sabes que también los impresores que han trabajado conmigo también siempre es una pesadilla porque, mira, son piezas que también he tenido que aprender a soltar porque de repente el tener una museografía de vidrios de museo y pues casi nada más Bellas Artes te lo sigue haciendo. No nada más es tener vidrios de museo que no tienen reflejo o que son contra rayos UV, sino también saber qué profundidad tienen que estar de un espacio para que la gente se aproxime o no, la iluminación de la que hablabas, ¿no? Mira, yo siempre, a mí me ha interesado, cuando hice este proyecto que lo empecé en el MUNAL, hice una residencia en el Museo Nacional de Arte aquí en Ciudad de México, precisamente yo había empezado con la maestría y esta residencia y me dan una beca del FONCA y lo empiezo a hacer. Y mi proyecto de maestría fue sobre los museos, precisamente como cómo interpretar la colección de un museo a partir de la fotografía, ¿no? Y hago esta serie que se llama Vestigios, ¿no? Que como ya te comenté, se extendió luego por otros lados. Ahí me di cuenta que, que precisamente es como lo han dicho muchos teóricos, ¿no? Entre ellos Jean-Louis Deot, que me encanta, o Boris Groys, que digamos el museo instaura un imaginario, ¿no? Por eso esa idea para mí ha sido fundamental porque creo que realmente sí es como una caverna de ilusiones en la que puede pasar todo y yo sí creo que no se puede suprimir en el proceso creativo esa experiencia, ¿no? Que en pocas áreas de la vida tú te puedes dar el tiempo de ir a un museo y reflexionar y tener
percepciones únicas del tiempo, del espacio, de la luz, ¿no? Y eso para mí sí es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo, hay un autor que siempre me ha fascinado que es Rothko, el pintor, ¿no? Abstracto, y él decían que era tan obsesivo que si no le parecía dónde habían colocado su obra, de plano la retiraba, ¿no? Entonces digo, claro, pues, Rothko puede hacer lo que quiera, uno no puede hacer eso, pero sí, yo sí tengo también mucho esa obsesión, tengo que decir lo que es una obsesión, por pensar cómo se va a ver la obra y me interesaría mucho que se piense también esa parte porque no es arbitrario porque uno escoge cierta forma de llevar a Ujú. cabo las obras, ¿no? Sí, y que muchas veces justo desde nuestro lado, cuando uno es el personal que lleva esa parte a cabo, o sea, lo digo por mi experiencia justo tanto en la parte curatorial como museográfica de trabajar con los artistas, es justo decirles, bueno, esto es lo que es posible, esto es lo que no es posible. ¿Cómo logro yo que eso que tú estás diciendo, al final cuando uno entre en la sala expositiva quede de manifiesto y así? Pero además, justo ahora que mencionabas esto, me parece que también es en este nadar contracorriente que mencionabas hace un momento, también lo pensaba incluso en el sentido de la materia prima de la foto misma, ¿no? Es decir, cuando Ujú. descomponemos la idea de la foto en términos casi que de descomponer literalmente la palabra, ¿no? O sea, hablar de escribir con luz, Sí, sí. como si lo tradujéramos literalmente, la Ujú. fotografía, tú dijiste, bueno, quítenme esa segunda, ¿no? Entonces es como un poco extraño justo porque trabajas mucho desde la idea de la sombra, que esa sería igual ahorita la vemos y le Sí, damos una repasada, pero en esta específicamente el vestigio, en el que le quitas la luz y entonces no es posible saber qué piezas es la que estás fotografiando. Es decir, hay un cuadro ahí claro. Sí, y me parece muy interesante que los enunciabas como espejos negros, sí, sí. porque no estás hablando en términos de Black Mirror, es decir, no estamos hablando de la Claro. pantalla de un aparato, sino Sí, de claro. justo esto que de alguna manera están hechos para ser vistos y tú se los arrebataste y entonces todo lo que queda es justo Claro. la mirada que uno le pone encima. Sí, sí, sí. Y entonces en ese sentido me parecía muy interesante justo este pensamiento a contracorriente en el que dices, ah, la materia prima de la foto es la luz, bueno, vamos a hablar desde las sombras, desde la oscuridad, Claro. Sí, porque desde... además, ¿sabes que precisamente esa parte, por eso para mí fue tan importante empezar ese proyecto, porque yo quería negar la visión. La visión viene de una cultura platónica occidental donde todo es mirar, todo es la iluminación, ¿no? Todo es luz, digamos, la fotografía, como decías, es luz. Y yo trabajé con un texto de Víctor Stoiquita que se llama Breve Historia de la Sombra, y ahí encontré un mundo increíble de la sombra que ha sido delegado de la historia del arte prácticamente, porque la sombra se asocia a lo muerto, a lo caduco, pero también ahí te das cuenta que no es un proyecto solamente en un sentido gótico, digamos, simbólicamente, sino que en efecto hay una visibilidad que está más allá de lo alógico y que de alguna manera sí obliga a cuestionarnos precisamente qué es lo que queremos ver, insisto, ¿no? Y yo creo que en la fotografía es importante porque yo me acuerdo cuando empezaba a manejar esta serie, mucha gente me pasaba y decía el clásico de, ay, es una foto negra, ¿no? Y yo decía, bueno, cada quien ve lo que tiene que ver, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, yo creo que también hubo gente que de repente se acercó y me decía, oye, no había pensado nunca en esto. Y por eso te decía que para mí lo interesante fue cómo marcó todo mi trabajo, porque aunque ya no trabajo tanto o necesariamente con la oscuridad, sí se me quedó mucho esta idea que me interesa y me persigue obsesivamente de trabajar desde como yo siempre lo he dicho, desde una contradicción poética, ¿no? Lo que se muestra no necesariamente es visible, sino es invisible. Es una especie de sentido continuo que revela pero oculta, ¿no? Se mira pero no se mira y creo que está latente, pero a la vez está ausente. Esa idea a mí me fascina, ¿no? Porque aunque tengo otras fotos en las que sí puedes ver las imágenes en cierta forma, tampoco queda desentrañado de todo el misterio. Y yo pienso que eso es el camino interesante que ofrece la fotografía, porque hay una cierta certidumbre de que muchas veces pueden ser documentos de la realidad, pero aún así siempre queda este interés por uno de decir, quisiera saber más que esto fue cierto, o que este personaje existió, o qué fue este personaje, y siempre queda incierto como en un sueño al final del día, ¿no?
Sí, y me parece muy interesante justo esto que hablas porque en muchos textos justo se menciona como esta idea de el encuadre, por ejemplo, es decir, el que yo haya decidido que esto es lo que va a aparecer del espacio en el que estoy grabando, ¿no? Que ese cuadro en el que estás tú es lo que va a ver la gente desde el, que lo vea en YouTube o una serie de cosas, ¿no? O sea, desde el encuadre mismo ya hay una idea tomada que oculta todo lo que no está en este encuadre, ¿no? Es Claro. decir, lo que está en este lado de la pared, lo que está detrás de la cámara misma, queda oculto para quien lo ve, Ujú, sí, ¿no? Y que eso, o sea, claro que hay quien podría contravenir esto ahora, ya que hay foto 360 y tal, sí, claro. pero de todas maneras, primero aún tienen puntos ciegos. Y Sí, segundo, lo otro que me parece interesante, más allá del punto ciego, es que de todas maneras encuadras en términos temporales, ¿no? Dices, claro. Sí, sí, esto es, sí, puede ser que veas los 360 grados esféricos de esta escena, pero solo los puedes ver cuando yo digo, ¿no? En términos, claro. si haces una foto 360, un video 360 aplica exactamente igual. Entonces eso me parecía muy interesante. eh, no solo en tu idea esta de cómo lo que se muestra también oculta una serie de otras cosas, ¿no? O sea, no es Sí, claro. siempre esta distensión que existe entre lo que muestra una imagen y lo que oculta, Sí, que digo, en términos políticos es como siempre muy usado, ¿no? O sea, como los medios, como esa palabra me da mucha risa, pero los medios ocultan una parte de la información para decir otra y así, pero pues es que todo el mundo lo hacemos, ¿no? Es claro. decir, primero Y porque es es que inabarcable contarlo todo. claro. No, y además, también ahorita que decías, tienes razón. O sea, yo lo pienso mucho porque trato de ser muy autocrítico con mi propio trabajo. Lo repaso y lo cuestiono. Y a veces digo, esto no es nada. Y a veces digo, ah, qué gran obra hice. Pero eso me mantiene también activo. Y muchas veces pienso eso, que lo que se muestra en mi trabajo es una pequeñísima parte de y que lo importante es lo que no se ve, ¿no? Porque ahí Ujú, es donde está la especulación, precisamente donde cada quien puede arrojar sus propias ideas y lo que quiere ver. Y ahí, como decía ahorita en Vestigios, tú ya puedes empezar a construir poco a poco con las piezas que yo te doy, qué es la experiencia del museo, qué es el recuerdo, qué es la visión, qué es la luz, la sombra, en fin, ¿no? O qué, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Y en otras series pasa lo mismo. O sea, pienso, cuando yo acabé precisamente esa serie, pasé inmediatamente a hacer Tránsito, esta serie de los velatorios, ¿no? Por todo el país, que es como en color, ¿no? Y que son espacios como vacíos, ¿no? Que no tienen que ver con un museo, pero que vuelve a pasar un poco lo mismo. Se ven casi como objetos auráticos, casi intocables, pues rastros de lo muerto, ujú, ¿no? O sea, una flor en un vaso, un pañuelo, ¿no? Como estos detalles. Y me da mucha risa porque ahí me di cuenta que volví a esta obsesión de la que hablabas tú al inicio, como del creador, ¿no? Como lo que nos mueve. Me volví a encontrar con esta idea como muy museal, ¿no? De ahora ir a encontrar como lo muerto en la realidad, digamos. Ah, bueno, aquí le estamos viendo ujú. precisamente, ¿no? Estas huellas de una alfombra roja, ¿no? Entonces es como un proyecto muy aurático, igual muy silencioso, y aunque es en color, creo que sigue pasando un poco esa idea, ¿no? Como que aunque hay aquí una figuración más notoria, por ejemplo, estas flores que me encontré en Zacatecas después de haber sido utilizado la sala de velación, pues tampoco te dice realmente sobre qué fue lo que pasó ahí, pero sí lo puedes intuir, ¿no? Pero aún así queda abierto el relato como una naturaleza muerta que habla de ese silencio, ¿no? Ujú, sí, que es muy interesante que además llevaste así al, a una literalidad que no por literal quita toda la parte metafórica, ni mucho menos, pero justo la Sí, idea del memento mori, ¿no? O sea, no hay memento sí, mori más grande que la muerte de alguien más. Y claro, entonces es interesante justo como estos espacios funerarios todo el tiempo nos están recordando eso, desde las flores sí, cortadas hasta este momento en el que la ceremonia en sí termina y entonces ocurren cosas como la que estamos viendo en la imagen en este momento, ¿no? Y claro, de ahí nos podemos seguir y con sí, sí, todo, con el resto de tus imágenes, pero sí. justo me Y parece a mí muy sí, importante, siguiendo esa reflexión, justo ujú, como la naturaleza misma de la foto es
idea de la huella, de la sombra, valga, ¿no? O sea, de esto que delata que hay algo más, ¿no? Es decir, siempre está diciéndote, mira, esto quiere decir que había otra cosa, ¿no? Es decir, Sí, que haya un cuadro como en la serie anterior que veíamos o en esta que veíamos una flor, quiere decir que antes de eso la flor estuvo quizá en un florero, que la flor que claro, hubo algo que ocurrió antes con la flor, de entrada que fue cortada, sí. y en las otras dice, hay un cuadro, quiere decir que en algún momento alguien vio esto y lo vio con luz sí o sí, ¿no? Sí. Entonces es Sí, para mí son interesante. como, yo siento que son como precisamente momentos en clave, ¿no? A lo mejor me estoy mal viajando, pero yo creo que siempre que ve uno la simpleza de algo, te invita precisamente más a pensar que debe de haber algo más atrás de eso. Muchas veces a lo mejor no hay nada, muchas veces puede haber algo extraordinario, puede haber de todo, pero yo creo que es importante esa idea, o sea, yo siempre pienso en esta idea muy como de trabajar desde el silencio y que eso te vaya poco a poco introduciendo y metiendo cada vez más en esa realidad, ¿no? Mira, te cuento, este proyecto yo lo hice con una beca del FONCA en 2011 precisamente, un momento en el que estaba muy fuerte, bueno, sigue muy fuerte la violencia por desgracia en nuestro país, pero era el tiempo en el que se había declarado la guerra contra el narcotráfico, era muy fuerte, y estábamos inundados como nunca de imágenes de nota roja, que, insisto, es una realidad terrible que sigue pasando, en ese momento todavía creo que era peor, 2011, 2013, cuando trabajé este proyecto, y me pareció que era necesario hacer un proyecto crítico que realmente reflexionaba sobre lo muerto y darle un valor, ¿no? Antes de exponer una vez más fotos y fotos de sangre que ya estábamos por hecho, me parecía que era importante retomar algo que nos hiciera un cuestionamiento mucho más profundo y crítico, ¿no? Yo en ese momento trabajé con un texto que se llama La ética de la crueldad de José Ovejero y un texto de Marina Sawa que se llama Retrato involuntario. Ambos un poco hablan de la misma idea, ¿no? Que es como exponer la foto de un cadáver equivale a exponer el cadáver, ¿no? Entonces, yo quería precisamente ir en contra de esto, yo quería que estas notas como silenciosas o estos rastros, más bien te fueran llevando a una muerte un poco global por todo el país, ¿no? Que se ve en los espacios, en los pizarrones negros, en las flores, y que de alguna manera remitieran a lo muerto, pero que te hicieran un poco más sensible a ese tipo, sin importar cómo había sido la muerte de alguien, si había sido por muerte violenta o natural, que tú le dieras un valor precisamente a lo muerto y que te sentaras un poco a reflexionar con estas imágenes a partir de este silencio, ¿no? Porque entonces ahí sí puede haber un sentido crítico, ¿no? Porque en el otro caso de las imágenes sensacionalistas, solamente excitan al espectador de manera rápida, desmesurada, pero no hay nada más que descubrir. Es un flujo de información constante que se agota como cualquier nota que desaparece en segundos o minutos. Y esto yo quería que fuera un poco más, quizás desde el conocimiento, ¿no? Como pensar un poco más sensible, cómo se construye el conocimiento de la muerte a largo plazo, ¿no? ¿Qué implica, digamos, como construir una iconografía de lo muerto en un país que ha tenido tantas imágenes como piensas en Diego Rivera, ¿no? O la Catrina de José Guadalupe Posada, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces Ujú. era un gran reto y creo que en ese sentido para mí eso era muy importante, ¿no? Como empezar a hacer una iconografía muy propia, pero que también hablara de estos instantes muy escenográficos de los sujetos en esos lugares, ¿no? Y que además me parece muy interesante justo porque, de nuevo hablando en términos rítmicos y de la necesidad de las piezas mismas, es decir, no puede uno ilustrar todo lo que contiene una serie como esta en una Ujú. sola imagen, ¿no? Es decir, Sí, no es posible sin este contexto que nos muestra, o sea, una serie de cosas, a diferencia justo de lo que en el primer episodio hablábamos con Daniel Patlán, y Daniel Patlán ujú, es fotógrafo de concierto, y él tiene el reto ujú. contrario, ¿no? Es decir, él Sí, tiene que claro. estar, porque a veces, justo platicando con él, decía que muchas veces cuando te dicen puedes hacer fotos, ya sea por la banda o por quien maneje el concierto, tienes 3 canciones y en esas 3 canciones tienes que hacer todas las fotos que puedas y luego Claro. que algunas de esas logren una portada, logren un post en Instagram de la revista para la que trabajas o de la banda misma y tienes que ser Ujú. capaz de concentrar
toda esa información de todo lo que ocurrió en el concierto, todo lo que fue esa banda, esa tocada, claro. etcétera, en una sola foto. Y ahí luego está este lado contrario en el que dices, es que si lo muestro todo de golpe, se vuelve, por un lado, invasivo y violento, y por Sí, otro lado, exacto. sí, eso, muy sensacionalista, ¿no? O sea, Sí, porque claro. de lo que estás hablando es de la muerte, y entonces la muerte requiere literalmente un ritmo distinto a lo que requiere, por ejemplo, y hablaba del concierto, pero lo mismo Claro, sí, podemos sí. hablar en términos de fotografía periodística, ¿no? O sea, el reto aquí es más bien como, a ver, vamos a tomar este suceso que ocurre tan de golpe y que marca todo de una manera tan permanente y que además la estamos viviendo constantemente y que así parece que Sí, nada más como que nos bombardea sí, y claro. vamos a bajarle el ritmo a esto. Y entonces me parecía muy interesante justo cómo eso es Sí, un poco de porque lo que logras sí, sí. en estas mismas piezas, ¿no? O sea, Sí, como porque además, ¿sabes que también? Como que este proyecto me costó mucho trabajo, trabajé prácticamente de 2011 a 2013 o 2014, algo así, y es un proyecto muy inmaterial porque realmente son lugares en los que no pasa todo y no pasa nada, ¿no? Son lugares muy rápidos en los que los cuerpos y la gente entran y salen, es un bullicio terrible, el silencio de la muerte ahí es muy fuerte. Entonces yo tenía que trabajar antes o después de que llegaran los cortejos y al final te das cuenta que todo desemboca en una ruina y que también lo importante para mí cuando trabajé viendo que era tan inmaterial es que de cualquier manera sí puedes ver un poco, insisto yo, como en esta idea de las clases sociales. Por ejemplo, acabas de pasar hace un rato una foto de una alfombra roja, ¿no? Que se tomó en Bellas Artes como una escalinata, que es la foto que se ha publicado más de esta serie, que es cuando muere Carlos Fuentes y se vela en Bellas Artes, ¿no? Por ejemplo, tienes una realidad representada de un personaje, digamos, emblemático para la cultura, ¿no? Digamos, de la alta sociedad mexicana. Y luego tienes algo como esto, ¿no? Un pequeño velatorio precisamente en Actopan, ¿no? Que no por eso menos valiosa, evidentemente, la muerte de alguien, pero sí vas viendo un poco el grado de reverencia de una alfombra roja casi espectacular, pública, y un espacio como este intimista, ¿no? Una línea de luz muy discreta, ¿no? Y yo siempre contrapongo incluso la foto de la alfombra roja con la del pizarrón, que habíamos visto al inicio, ujú, pizarrón ujú. negro, que se tomó en Cholula, porque precisamente también ahí tú puedes ver precisamente cómo se inscribía el nombre del difunto. Entonces me gusta precisamente esta idea, pues, ¿no? Como cómo se va haciendo de alguna manera los contrastes sociales también, aunque son muy discretas las fotos, pero sí puedes intuir mucho de los escenarios y de cómo la gente se proyecta en ellos, ¿no? Yo la primera parte de mi carrera, los primeros años los dediqué mucho a trabajar precisamente en lugares entendiendo de forma discreta, pero sí cómo se revelan un poco estas condiciones, ¿no? O mira esta imagen, por ejemplo, que tomé en Whisky Lucan, que es un archivo que me encuentro en una de las salas de velación. Ahí me gusta mucho esta foto porque siento que todo desemboca en silencio, pero también en una especie de archivo muerto, literalmente, que queda como, la muerte queda, digamos, muchas veces almacenada y pasas al olvido, ¿no? Es terrible esto, ¿no? Pero es una realidad también, ¿no? Y es un Sí, que archivo, de nuevo es por eso decía que la idea del memento mori, cómo la has llevado, me parece muy ujú, interesante justo aun, porque de todas maneras la plana, ¿no? Es decir, está el pizarrón, sí, sí y tal, pero el pizarrón y estos tipos de pizarrones que son de letras intercambiables, ujú, justo te dicen, de hecho va a durar más la letra, porque la vamos a reusar en muchos otros, que el ujú, evento mismo de tu muerte, ¿no? O sea, claro, este ir masticando justo la idea de, del vestigio, recurriendo a lo que decías, a una palabra que me gusta mucho que acabas de usar, que es la de la ruina, justo porque ujú, la sí, ruina es eso que queda, pero que ya no es, ¿no? Y sí, claro, entonces, también eso es siempre la foto, ¿no? O sea, me parece que la foto claro, siempre es ruina, porque siempre es esto que queda de algo que ya no es, claro. Y que ¿no? además la ruina tiene el poder de que tú te puedes ensoñar con ella para comprender que el tiempo ha pasado, pero que ahí sigue, ¿no? Puedes Ujú. imaginarte cosas, ¿no?
Creo que eso es importante. Ahorita que decías esto del pizarrón, también me gusta mucho tu idea porque precisamente son como historias que se borran y se inscriben nuevamente, ¿no? O sea, pues, así es la humanidad. Algo empieza y termina y alguien vuelve a reutilizar esos rastros materiales como soporte para construir algo, para replantear una historia, una filosofía, ¿no? Digo, por algo tenemos museos y por algo tenemos esta preocupación por el pasado porque nos recuerda que somos seres humanos y que venimos de una historia y queremos comprender porque es la forma en que tenemos para comprender esa incertidumbre. Mira, cuando hice un proyecto sobre el futuro, que se llama Futurum, que a lo mejor ahorita nos da tiempo también de verlo, ya veremos, eh, leía mucho a un antropólogo que se llama Mark Auge, que me encanta, que decía, De nos los no citamos en lugares. sí, exacto, decía, nos citamos en relación al porvenir cuando nos sabemos mortales, ¿no? Y tiene razón, porque realmente cuando tú te sabes finito, es que tienes que mirar al pasado para entender que tú también vas a terminar siendo un día parte del pasado. Y creo que por eso nuestra obsesión humana de estar como recabando información y entender todos estos fenómenos del tiempo, ¿no? Al final de cuentas, creo que todo engloba el paso del tiempo en mi trabajo también, ¿no? Y también justo porque yo me acordaba, no me acuerdo cuándo leíamos eso. Este, me parece que era hermenéutica, pero que el flujo de la vida per se se Sí, vive como inacabable siempre, ¿no? Es decir, sí, porque sí, no hay ni experiencia de cuando uno nace, es decir, claro que ahí estabas como ser vivo y tal, pero yo casi claro, que como reto abierto a ver quién recuerda su momento de alumbramiento o, claro, y de la misma manera no tenemos tampoco, por la naturaleza misma del suceso, experiencia de la muerte, claro, sí, ¿no? por Entonces, en supuesto. ese sentido, es muy interesante que la foto pone siempre en contacto con estas dos experiencias todo el tiempo, ¿no? Como te decía, no hemos vivido más que una foto, Sí, claro. tampoco hemos vivido más que una ruina, mucho menos, Ajá, y sí, nuestros cuerpos tampoco dan para eso, digo, los de Pompeya quizá, pero porque quedaron bañados en lava y tampoco claro, tuvieron sí. mucho chance de Y que experimentar. ojalá no nos toque vivir eso a nosotros o que no quedemos Sí, como ojalá. ruina, petrificados como Sí, Pompeya, ¿no? digo que hay ese intento, ¿no? Es decir, los Sí, egipcios tenían claro. su propio intento, culturas mesoamericanas tenían ese mismo intento, pero de todas maneras Sí, me parece muy interesante que la fotografía tiene esta como una cualidad que viene adherida a la misma, ¿no? Es decir, incluso sí, diría claro. yo, más que el cine, y no porque, a pesar de que el principio óptico es el mismo, Ujú. pero el hecho de que se construyan personajes y que hay ya como esta historia que empieza y termina dentro de lo que ocurre, y es eso, ¿no? O sea, justo como hay un inicio y un fin, y, Sí, claro. y experiencias todo eso, y en cambio en la fotografía fija y la fotografía, independientemente de si es esta digital o análoga, tiene esta característica de que es un momento extraído del tiempo Sí, claro. y que entonces en ese sentido tampoco tiene en su mismo haber experiencia ni del principio y del fin, y entonces eso nos devuelve a la idea de la ruina, ¿no? O sea, es una piedra de algo Claro. que ocurrió, pero no Sí, sabemos la ciencia cierta en dónde estaba esa piedra, ¿no? En el claro. camino. Y sabes que yo también creo que en proyectos como estos donde se explora el espacio de la muerte, el recuerdo que queda como huellas estampadas ahí, pues pienso que a mí por eso me gusta mucho la fotografía, sobre todo en temas como estos, donde se corta tanto como el recuerdo de lo muerto y a la vez como en la fotografía queda como una especie de tiempo, ¿no? Como continuo. Y me gusta porque creo que en la fotografía eso fue algo muy importante, como a mí hay una frase que me encanta de André Rouillet que habla de la fotografía dio como una cierta resurrección, ¿no? Y me gusta porque ese verbo, o sea, como resurgir o resurrección como palabra, me gusta porque sí es una posibilidad que nos dio a los humanos la fotografía que ningún otro medio había hecho, ¿no? Tú puedes aparecer en una fotografía en el tiempo y quedarás ahí inscrito y es maravilloso eso, ¿no? Que ningún otro medio lo pudo proveer, ¿no? O sea, a lo mejor te dibujaban, te pintaban, pero no era algo que hubiera marcado, ¿no? Yo siempre pienso que me hubiera encantado vivir en el siglo XIX porque yo creo que hubiera sido increíble para mí vivir ese primer momento de verme en una imagen fotográfica de primera vez
como esta gente que se espanta en el aguerrotipo de esto es fantasmal, esto es magia, ¿no? A mí se me hace que ha de haber Ujú, sido increíble vivir ese momento, ¿no? Y creo que por eso esta serie, también ahorita estamos viendo fotos de cómo se exhibió recientemente en la Universidad de Guanajuato. Si te fijas, precisamente cuido mucho eso, ¿no? Como que los entornos, esto fue en Foto España en 2013. En la anterior que hice de cuando Guanajuato, me procuré mucho cuidar esta idea de otra vez como esta caverna platónica que me encanta, como de la oscuridad, como las sombras, los reflejos, ¿no? Como entras a este espacio prácticamente negro y veías las imágenes cómo aparecían, ¿no? Y me gustaba porque también tú puedas sentir como la reconstrucción de ese silencio que yo viví por tanto tiempo. Es una serie que también yo creo que aunque es muy dura en el tema que trata que es la muerte, si te fijas, es un proyecto también muy onírico, ¿no? Son colores, hay luces muy suaves, ¿no? Yo me acuerdo que a mí siempre me gustó mucho, como te decía, la arqueología y la antropología. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún de Sao, que era bien interesante, decía, en el mundo prehispánico la muerte no era un sufrimiento, para los indígenas despertar, morir era como despertar de un sueño, ¿no? Y eso es algo que siempre se me quedó y me encantó, y creo que eso me dio también la pauta para pensar, claro, en México la muerte también ha sido tomada de forma ritual, pero hay una cosa muy profunda que va más allá de una representación de una calavera. Hay como otras formas de operar para construir lo muerto y creo que esa parte onírica se me quedó muy grabada y me interesó y creo que ahí fue también como pude ir construyendo, ¿no? Un poco, ¿no? sí, y digamos ya un poco redondeando, me parece justo que es muy interesante que de nuevo todo el proceso de creación que hemos visto a lo largo de ya varios episodios por acá, pero justo nos Sí, devuelve a esta parte en el que el proceso se vuelve tan importante como la experiencia de la imagen misma, ¿no? Es decir, justo lo que decías, ¿no? De cómo hay esta complicación desde cómo se concibe la idea de esta serie, ¿no? Es decir, no quiero hablar de la violencia que se vive en el país y de esta relación con la muerte que tenemos en este momento, pero no quiero poner nota roja, claro, no quiero hacer imágenes pornográficas. Entonces, todo el proceso, entonces, requiere de sí mismo para que entonces cuando resulte la imagen, entonces ya la claro, imagen, porque digo, uno podría pensar, ah, pues qué flojera, ¿no? O sea, le dio como miedo acercarse a las personas, pero no se trataba de eso, ¿no? Es decir, claro. justo el proceso revela, y ese me parece un término muy curioso porque es así extremadamente fotográfico, pero revela todo lo que está detrás de la imagen misma. Y Sí, volviendo a una analogía que ponía muy al principio, justo permite que nuestra mirada se acostumbre y pueda ver en esa oscuridad, poniendo entre comillas, que, que hay en la imagen misma. Y que digo, está en las tuyas por su calidad pictórica, pero también está este, en todas las imágenes, ¿no? Es decir, si uno sí. toma esta idea y la hace suya, dice, bueno, ¿cómo tengo que acomodar mi mirada o cómo tengo que acostumbrar mi mirada, como bajo las luces, Ujú. para que esta imagen me hable? Y entonces uno puede decir, ah, por eso las 11 magníficas de Robert Capa, digo, esa le he citado 5000 veces, ya debería hacer un juego de beber con eso, pero me parece muy interesante porque le dicen las 11 magníficas y están fuera de foco, están movidas, Claro. solo resultaron 11 de un evento como Normandía, uno dice que pasó, y Ujú. entonces, pero ya que dices, es Normandía, todo esto ocurrió y entonces tienes que, digamos, ahí atenuar las luces y decir, Claro, ah, ¿no? Ya que acostumbré mi mirada, puedo ver con más, en, en, claro. en su complejidad, esto que está ocurriendo aquí, ¿no? Y lo mismo me parece ocurre para tus Claro. imágenes y para todas, o sea, me parece una... Sí, y por eso ahorita que decías esto de Robert Capa, insisto, esta idea de la fe en la fotografía, ¿no? Cuando Ujú, tú ves las fotos de capa borrosas, lo importante precisamente es eso, que lo que te da como, como fe es que tú tienes que creer en que esas imágenes son tomadas en un lugar y no en otro más, y pertenecen a un periodo de la historia muy complicado y quizás son de los pocos recuerdos que nos van a quedar de ese momento, ¿no? Ahí es donde te das cuenta qué valioso puede ser una fotografía de una huella o algo tan abstracto, ¿no? Yo, por ejemplo, en tránsito,
si te fijas, es una paleta de colores precisamente muy pictórica. Y yo decía, claro, pero para mí si una alfombra roja es todo porque pertenece a un universo que remite a Carlos Fuentes y a una forma de pensar la muerte, digamos, en el país también, ¿no? Porque ¿quién va a ser velado en Bellas Artes, pues, ¿no? Entonces Ujú. yo también creo que sí es interesante cómo de una pequeña línea tú puedes. Mira, hay un autor que a mí siempre me ha fascinado, que es Álvarez Bravo, que es un fotógrafo y evidentemente Ujú. para muchos muy arcaico, pero para mí sigue siendo así increíble. Y decían por ahí, Álvarez Bravo hasta con una grieta te narraba cosas increíbles, ¿no? Yo pienso que ese es algo muy interesante a retomar en esto de la fotografía, porque, insisto, es una forma de ver también a partir, ¿no? Es como tomar algo para poder descubrir todo lo que hay ahí. Es como un pequeño indicio que te va involucrando poco a poco, ¿no? Y que justo en este ejercicio justo de tránsito y de otras cosas es que todas estas cuestiones siempre son para el que está del otro lado. Es decir, sí, Claro, ¿quién va a ser velado? Pero a él ya no le interesa ser velado ahí, ¿no? No es como que haya dicho, yo claro, quiero que me velen ahí. Y incluso si lo claro, dijo, no es testigo de que se haya llevado a cabo, claro. sino este tránsito no es para los muertos, ¿no? Aunque podría ser como la referencia obvia, ¿no? Es decir, cuando uno dice tránsito o pensar el funeral como un tránsito, sí es Ujú. como, o sea, la obvia es, se hizo la transición de la vida de una persona a su muerte, pero al Sí, mismo tiempo, en realidad más bien es nuestro tránsito de cuando él estaba vivo, cuando él claro, estaba muerto. Es más sí, para claro, quienes lo presentan, para quienes, y con toda la ironía del mundo, para quienes sí lo vivimos, claro. Sí, ¿no? porque además la muerte es un proceso totalmente social, ¿no? O sea, por ahí decía Jimena Chávez Valderas, que es una antropóloga que trabajó en el Templo Mayor, decía, hay muerte cuando se comprende socialmente la ausencia de alguien, ¿no? O sea, lo fuerte no es pensar en el cadáver, lo importante es pensar en esa socialidad que genera, digamos, la pérdida, ¿no? El sentir que alguien está ausente es donde, y en el paso del tiempo, es que te vas dando cuenta y lo sientes, pues, ¿no? Por eso me parecía que lo fuerte no era poner un cadáver, porque eso no nos hubiera generado ninguna cosa. Es pensar cómo lo mínimo te puede recordar a alguien vivo, alguien que estuvo en su momento vivo y que ahora está ahí, digamos, como un resto, ¿no? Del tiempo, ¿no? O sea, sí, finalmente son como cosas muy sutiles, pues, ¿no? Con las que trabajo. Ujú. Y que además me parece muy interesante, justo volviendo a la idea de la foto misma, Ujú. porque me parece que esta noción tanto de la muerte como de la foto que se van acompañando, porque yo recordaba Sí, las fotografías fúnebres, por ejemplo, que se hacían a niños en tiempos de revolución, ¿no? Que sí, se sí, los sí, escenificaba completamente, se los ponía sí, junto con sí, toda la familia sí, para cómo no. generar esta idea como de nosotros te acompañamos en tu experiencia de la muerte, ¿no? O sea, que sigue siendo para los demás y todo, pero que al Sí, mismo tiempo la foto se vuelve este testigo que decide decir, construir esta ficción en la que todos lograron llegar al punto de compartir un momento de muerte, ¿no? Que es algo muy claro. complicado. Y que Y sabes qué, de hecho, irónicamente, yo di un taller que se llamaba Escenarios e Imaginarios, la muerte en la fotografía en 2013, y hablaba de estas fotos porque yo las estaba estudiando y precisamente por eso me interesó hacer mucho también tránsito, porque yo me di cuenta que esos escenarios de los que hablas de los angelitos muertos, ¿no? Y en la revolución y en el siglo XIX, pues daban ciertas condiciones sociales, pero también que había otra vez, se había pensado la muerte como desde siempre, desde el cadáver, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero ¿qué nos dan estos lugares, por ejemplo, la sala de velación? También nos dan un reflejo de esa sociedad que se está viviendo, ¿no? Y precisamente por eso inicié el proyecto. Y ahorita que haces esto de los angelitos muertos, precisamente lo interesante de las fotos, ya se pintaba los cadáveres, evidentemente a los difuntos, antes de que hubiera foto, pero la foto permitió que las familias pudieran ser representadas con su difunto, ¿no? Otra vez se formó esta idea de socialidad o sociabilidad, no sé cómo se pueda decir, para entender de somos parte de este proceso y es nuestro difunto, pues, ¿no? Esto fue algo que revolucionó la foto, porque la foto también
tú te fijas, hay muchos de angelitos muertos siempre con el papá, con la mamá, con toda la familia, porque además precisamente había poco dinero y cuando se podía pagar una fotografía en un evento tan especial como este, y en la pintura por lo general no pasaba eso. Las pinturas que hay, por ejemplo, en el mural de angelitos muertos, o que hay en otros museos, incluso solamente se pintaba el puro sujeto que había fallecido, ¿no? Entonces es interesante porque precisamente yo también analizaba mucho estos escenarios, a mí me encanta, o sea, además aquí en México hay como una tradición muy fuerte, irónicamente, de estas fotografías, ¿no? Mm, y que al mismo tiempo se vuelve muy interesante es justo esta relación que se gesta alrededor de la fotografía, es decir, casi cuasi mágica espiritual, ¿no? En el sentido, por Sí, ejemplo, de que las comunidades indígenas de Estados Unidos tienen muy fuerte esta creencia de que la fotografía te roba el alma, ¿no? Por el ejemplo. alma. Y Sí, sí, entonces me parece muy interesante justo porque justo al suspender una parte de ti en el tiempo, claro que te ujú, roba el alma, es decir, eso cosa que está ahí no eres tú, pero al mismo tiempo sí, ¿no? En el sentido de que es tu huella de tú has estado aquí y entonces, ¿dónde quedó tu alma? ¿En la imagen que va a durar más tiempo que tú o en ti mismo, ¿no? O sea, ese tipo de claro. cuestionamientos me parecía muy interesante desde el punto de vista de cómo se reflexiona a través de el tipo de imágenes que genera la fotografía y que además, ahora que lo mencionabas justo en términos temporales, de que siempre te suspende en el tiempo de alguna manera, Ujú, o sea, como que te toma y dice, mira, tú estuviste aquí ese día, sí, claro. pero al Sí, mismo claro. tiempo también justo en una serie de ejercicios futuristas, como, qué sé yo, me recuerdo ahorita a María Barbova, por ejemplo, esta Ujú, chica que es increíble y que siempre imagina como escenarios futuristas, ujú, pero al mismo tiempo es como, vaya, no tengo, o sea, sé que es un momento suspendido del tiempo en tanto que fotografía, pero al mismo tiempo, ¿de qué momento? ¿Quién sabe? ¿No? claro. Porque Sí, sí, sí. como discursivamente está en el futuro, pero Sí. materialmente en el pasado, y entonces este choque temporal también nos obliga a pensarnos esta serie de cosas, ¿no? Es decir, la foto es de cuando yo pensaba que era esto que ocurre acá, de verdad ocurrió, incluso las 11 magníficas, de verdad fueron tomadas en Normandía, porque pudieron Ujú, poner sí. el mismo Robert Capa que hizo la foto del miliciano, que después Sí, salió a claro. la luz justo toda esta idea de que es completamente escenificada y entonces Sí, está claro. toda esta, o sea, Sí, que abrió todo un debate, ¿no? Sobre al final qué es más valioso, ¿no? Que sea verídico o lo que generó que reflexionáramos al respecto sobre una acción determinada, ¿no? Como matar al miliciano, ¿no? ujú, Sí, exactamente, sí, y sí, que sí. todas estas discusiones, es decir, lo mismo ocurre, me parece, si uno lo piensa en el sentido de tus propias imágenes. Me gusta mucho esa tensión que construyes todo el tiempo, de Ujú, nuevo, de sí, ujú, la, somos capaces de ver gracias a que está la luz, pero si me concentro en las sombras, ¿qué me están diciendo esas también, no? Es decir, claro. un museo en obscuridad que tiene que decirme a mí si no puedo Ujú, ver las pinturas ahí contenidas, ¿no? O sea, claro. todas Sí, sí, estas sí. bola de memes y cosas que ocurren todo el tiempo alrededor de cómo se verían los museos británicos si devolvieran todo lo que se robaron de otras culturas, ¿no? Y que estarían Sí, vacíos. claro. Y Sí, entonces dices, claro. bueno, pues es el equivalente a que les apagues la luz, ¿no? O sea, ¿qué historia me está Sí, contando que haya todas estas cosas y que sí. no haya nadie para verlas? Sí, Y, claro. o sea, toda esta distensión, o sea, me parece muy interesante. De hecho, tienes, creo, también una serie, Ujú. déjame recordar cómo se llamaba, pero A ver, que si hablas quieres, pues, justo, creo que era Necromancia, me parece, en la que justo son estos sí. retratos en Ah, los que es sí, eso, sí, ¿no? cómo Conocer no. a la gente desde su sombra me parece una cuestión Sí. muy interesante. Ahorita Sí, mismo te lo... se llama necromancia. Tú me dices cómo vamos de tiempo porque yo aquí no tengo mucha noción Ah, sí, no te y preocupes. perfecto, ¿eh? No quiero tener problemas ahí. Y, Sí, y ahí la estamos viendo precisamente, justo, necromancia, ¿no? Necromancia me parece en esta misma reflexión, justo como este, sí, ahí está la persona y ni siquiera la podemos reconocer y está este vestigio un poco y tenemos que reconstruirlo nosotros, Sí, eh, pero que es un pensamiento súper fotográfico, ¿no? Porque si todo fuera luz y literalmente captáramos toda la luz en una fotografía,
se Sí, vela y tampoco vemos nada. claro. Entonces la sombra se vuelve específicamente muy importante Sí. y me ¿Y parece que sabes qué? Y te cuento un poco de esta serie, ¿no? Precisamente Necromancia, le hice en 2011, y todas son fotografías de fotografías, digamos, ¿no? Es decir, yo agarré fotografías del siglo XIX, de inicios, recorté los personajes y prácticamente lo que hice fue estos modelos, volverlos a proyectar sobre una pared en penumbra y que se proyectara su sombra, ¿no? Evidentemente la idea era para mí probar cómo la fotografía otra vez es memoria y tú tienes que reconstruir y que aunque es una silueta y puede ser muy general, puedes pensar que no ves el sujeto, es como decía por ahí Víctor Estoiquita, ¿no? Nadie tiene la cabeza, digamos, y los hombros en la misma altura que otra persona, ¿no? Siempre hay algo que nos distingue. Y sí es cierto, tú puedes ver tu sombra y tus orejas, tus cabellos, algo siempre tienen de ti que es tu personalidad, ¿no? Y para mí también era como un poco quitar a estos personajes de un contexto histórico al que pertenecían a un periodo y hacer como precisamente esta resucitación, digamos, en el tiempo presente, al volverlos a materializar por medio de otra vez la fotografía. Y me pareció una idea precisamente pues muy, pues como una acción muy simple, pero también tenía que ver con una idea que me marcó mucho, que me interesaba, que precisamente había leído sobre Rosalind Krauss, que investigó fotografías del siglo XIX y ha hecho teoría muy importante, ujú, y hablaba de que en el siglo XIX, por ejemplo, había fotos donde se imprimía la foto del difunto con sus propias cenizas, como una forma de materializar un retrato ujú, por ujú. entero de la persona, ¿no? Estaba como su imagen, estaba como su cuerpo, y también para mí esa idea fue alucinante, pensar que en el siglo XIX se utilizara de esta forma mágica. Ahora, pensemos que en ese siglo también la mesa giratoria y todo este espiritismo estaba muy latente y la fotografía se dio perfectamente para este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, cuando ella habló de esta idea, me pareció increíble y por eso decidí de alguna manera como invocar estos cuerpos, ¿no? Como desmaterializarlos de un contexto y volverlos a traer al presente como casi si fueran sujetos vivos, ¿no? Es una operación muy simple, pero creo que te habla mucho también de pues, cuestionamientos precisamente sobre la fotografía y otra vez, qué es la visión y qué no es la visión, pues, ¿no? Y además me parece justo acá que esta reflexión que llevas a cabo, em, y ahora sí quizá un poco como ya acercándonos al final, Ujú, que, que de nuevo, de algo que hablaba muy al principio, de cuando uno empieza a ver como y logra observar desde un panorama más amplio la obra del artista, y dice, ah, aquí hay pequeñas obsesiones que están en sí, una y en otra, y que además justo esta sí, reflexión sobre lo que queda, lo que hay, y se pueden aventar perfectamente un buen clavado a la página de Humberto, porque van a encontrarse justo con los statements completos, con esta serie de textos que me parecen muy reveladores, valga la sí, expresión, sobre las imágenes que nos estamos viendo y que permiten que estas discusiones que estamos teniendo ahorita tengan quizá más sentido para ustedes allá que nos escuchan. Y también ya teniendo en cuenta todas estas cuestiones, uno se empieza a dar cuenta también de que no es muy lejana la misma relación que guardamos nosotros con nuestras fotos, ¿no? claro, En este, em, en este punto medio entre fotografía para recordar y fotografía para olvidar, ¿no? O sea, sí, como estos momentos de suspensión y esta dualidad completamente que existe en la foto, de cómo fijo eso que existe gracias a que hay una luz que lo ilumina, pero también una sombra que lo contrasta, ¿no? Entonces, ujú, todo sí, esto que empieza a ocurrir ahí, que muy atinadamente has traído aquí a Boris Gross, a Rosalind Krauss, eh, que justo es esta, ya que están las imágenes, bueno, entonces cómo volver a ellas, ¿no? Arrojan luz sobre otros procesos que estamos viendo, o sea, el propio, claro, eh, no me acuerdo quién dice, en qué breve historia, creo que es la breve historia de la fotografía de Walter Benjamin, en la ajá, que dice que a, a diferencia
de otras disciplinas, la fotografía fue la única cosa que nació desde el principio siendo surreal. Y digo, Sí. es muy interesante que lo diga, que digan o que esté ubicada como un arte surreal desde el principio. Y de nuevo, no estoy del todo seguro. Quizá me estoy equivocando durísimo y ya me corregiré después. Pero me parece muy interesante que sea ubicada de esta manera como un arte que nace como surreal, porque desde el principio te está diciendo que no se mueve en la línea del testigo, como un testigo completamente fidedigno, sino que tiene todos estos juegos desde sus luces y desde sus sombras, desde lo que encuadra y desde lo que queda fuera del cuadro, ¿no? Todas esas Sí. decisiones que el Es, fotógrafo es toma. que, sí, es lo que te iba a decir, fíjate, o sea, yo creo que lo interesante a mí, lo que me ha apasionado mucho de la foto, es que cada vez que hago un proyecto nuevo, me doy cuenta cómo pues, se reinventa la fotografía muy cañón, ¿no? O sea, la fotografía construye ficciones, sí, pero también construye documentos, ¿no? Y eso fue algo increíble también porque de eso se pueden hacer múltiples caminos y hay como una serie también de reflexiones que ahora estoy trabajando con Clement Rosset, que me encanta también, que habla de lo real y su doble, ¿no? Y la fotografía evidentemente emitió muchos dobles y se vuelve como un continuum interminable de qué es real, qué es doble, qué es real, qué es doble. Y a mí me encanta esa idea porque creo que es ahí donde está su virtud de la fotografía, ¿no? Todo el tiempo está en esta cuestión en cómo se reproduce la realidad, llámese ficción o documento, y que con cada reproducción se puede volver a interpretar. Por eso ahorita que ponemos esta foto de necromancia, me parece que en su momento era lo que me interesaba reflejar, ¿no? Cómo tú puedes retomar procesos del pasado y volverlos a materializar y ya es una cuestión completamente nueva que arroja ideas sobre incluso la misma fotografía, ¿no? Porque además la fotografía del siglo XIX que yo estaba en ese momento utilizando, todavía, digamos, era como muy indicial, o sea, todavía era como una foto que sí prometía una cierta promesa de una huella. Ahorita lo digital ya no, ahorita la fotografía digital ya son copias virtuales, digamos, ¿no? Es mucho más numérica y entonces ya es otro rollo lo que está pasando con la foto y por eso también me gusta cómo al yo invocar estos rastros de los cuerpos, también era invocar un poco los rastros de lo que fue una práctica de la fotografía del siglo XIX con un tipo de cámara, un tipo de daguerrotipo, un tipo de representación frente a la cámara muy concreto y que en efecto sí era como una especie de huella del tiempo que ahora lo digital ya no tiene, ¿no? Entonces Ujú. ahí te vas dando cuenta cómo pueden convivir diferentes mecanismos y eso a mí es lo que me apasiona, pues, ¿no? Pero que al mismo tiempo me parece muy interesante porque, digo, por un lado, cómo cedemos nuestros derechos de la imagen cuando la subimos a internet y entonces Sí, nosotros, o sea, esta reflexión que haces que me parece muy interesante, como cómo se vuelve em, menos vestigio, pero al mismo tiempo es como una huella que te persigue más de cerca, y lo digo que te persigue más de cerca justo porque uno la puede haber borrado de su dispositivo, pero si la enviaste, sí, existe en otros dos por lo menos, ¿no? Y entonces sí, empieza claro. a multiplicarse las copias, es decir, ya no hay dobles, hay triples, cuádruples, etcétera. Y Sí, claro. entonces eso genera eh, una convivencia con las imágenes propias y las del pasado, en las que como todas están tan en esta tan aglomeradas y tan mezcladas en términos incluso temporales, que de repente una imagen que pudiste haber dicho ya la sepulté, sí la borré de todos lados y de repente como como presagio maldito te vuelve, ¿no? Así como Sí, sí, sí. oraculesco, ¿no? De repente dices como, Sí, ah, chis, ¿y esta imagen cuándo la subí? ¿No? Y entonces dices como, claro. ah, o incluso como hace poco poníamos este ejemplo, me parece también con Ricardo Sí, Cuevas, en el que decía que es muy interesante, que le decía yo que era muy interesante en Instagram como las historias de Instagram están hechas para durar 24 horas, pero de todas ujú, maneras tienes tu archivo, ¿no? Y entonces puedes irte a tu claro, archivo de historias que se supone solo duraron 24 horas. Y entonces es como claro. este, y que además no las puedes eliminar, no puedes decir, esta historia se borra para siempre, ¿no? Sino que Sí, sí. sabes que en algún rincón de Internet, algún servidor de Facebook la tiene guardada y entonces es muy interesante
Y creo que Sí, podríamos... porque precisamente la implicación de la imagen hoy en día digital es un doble continuamente, ¿no? Porque se crean copias de la copia de la copia y la implicación no es la copia, sino qué pasa con esas copias, como decías, ¿no? Uno fotografía pensando de esto va a ser para la historia de 24 horas y luego te das cuenta que puedes acceder a ello y entonces ya cambió tu relación, ¿no? Yo creo Ujú. que ahorita por eso estamos viendo un momento muy interesante en el que hay tantas plataformas para narrar las imágenes que yo por eso he tratado de regresar precisamente a esta idea muy ancestral de pensar la fotografía como un instante, como desde la no visión de la fotografía, lo que fue objetual en la fotografía, ¿no? Lo manual, incluso, ¿no? De construcción, todo este rollo. Me interesa porque precisamente hoy en día todo es virtual y nada se puede, todo es inasible hoy en día, ¿no? Y a mí es un poco algo que me vuelve loco precisamente, ¿no? Porque siento que disparas y pones cosas aquí y pones cosas allá y de repente ya ni te acuerdas que subiste una historia y ya estás publicando otra y es como tan Ujú. rápido que a veces no te da tiempo ni de procesar toda esa información, pues, ¿no? E insisto, lo que decía hace un rato, ¿no? No es lo mismo construir información que construir conocimiento. El conocimiento se construye de forma mucho más lenta, mucho más pausada. Y a mí es lo que me interesa un poco con la fotografía, ¿no? Porque siento que te cuestiona, te permite generar una crítica mucho más reflexiva y vas en contra de esta rapidez de los medios y de Instagram, Facebook, Twitter, las redes que tú quieras, porque muchas veces se vuelve desbordante, ¿no? O sea, es una misma foto en Instagram la puedes publicar con 20,000 filtros y se vuelve inacabable la selección de una Ujú, misma foto, ¿no? exacto, la puedes desdibujar completamente en esa misma idea. Yo Sí, creo que quizá ya nos estamos separando un montón del tema. Me parece muy interesante de todas maneras esto y seguramente tendremos que reforzarlo en algún otro episodio. sí. Em, y pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dejar este, la, su página acá en los enlaces para que puedan ir y echarse un clavado allá en la página de Humberto, porque de verdad es muy, o sea, no solamente es muy interesante a nivel intelectual, sino que es muy divertida justo como por estos juegos que haces entre las citas y que sí hay que meterse y que luego detenerse a ver una imagen y irlas Ujú. pescando de esa manera me parece muy divertido. Eh, no sé si tengas algún último mensaje que dar en términos de si hay Sí. alguna cosa ahí que tengas en el tintero o que... Sí. No, mira, simplemente te agradezco, David, mucho la entrevista. Platicar más bien, ¿no? Platicar siempre, intercambiar puntos de vista, creo que siempre enriquece mucho. Y bueno, sí, que se puedan meter a la página, ahí pueden encontrarme en www.humbertorodriguez.com. Y bueno, estoy también en Instagram, ¿no? Estoy en Twitter. Y ahí pueden ir viendo lo que estoy produciendo. Y pues qué bueno que tengan esta iniciativa de invitar creadores y que cada quien desde su perspectiva dé como su opinión y su forma de pensar, ¿no? Pues Nada más. fantástico, sí. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo episodio de Cíclope. Cuídense mucho todos. Hasta luego.